es el método del fenolcloroformo y es el que vamos a revisar el día de hoy, nada más este método. También hay métodos no orgánicos como el de salting out y hay métodos que utilizan kits comerciales que utilizan columnas de intercambio iónico con resinas de exclusión molecular. Estas columnas son simplemente unos tubitos como de ensayo, los tubos de ensayo que tienen como al final por donde se eluye, donde sale el líquido, y ahí tiene una membranita. Esa membranita está formada de sílica gel o silicato de sodio. Lo que hace el silicato de sodio es que se une al DNA y ahí se queda el DNA atrapado al unirse al sílice por intercambio iónico, por las cargas. El DNA tiene carga negativa y el sílice tiene carga positiva, entonces ahí se unen y ya después con un buffer especial se eluye el DNA ya purificado. Eso es en lo que se basan las columnas comerciales, ¿ok? Entonces si yo les hago la pregunta, ¿cuál es el componente de la membrana de las columnas comerciales para extraer DNA? ¿Cuál sería la respuesta? Daniel Contreras. No le entendí bien la pregunta, pero creo que es silicato de sodio. Okay. Ok, sílica gel o silicato de sodio o sílice. Ok, otra vez hago la pregunta. ¿Cuál es el componente de las membranas que se utilizan en las columnas de intercambio iónico comerciales para extraer el DNA? Domínguez Becerril, ¿cuál sería la respuesta? La sílica gel o el sílice. O silicato de sodio, ¿sí? Ok. Hoy vamos a ver el método orgánico que consiste en utilización de fenolcloroformo. Ya vimos la lisis, que fue la primera etapa en el proceso de extracción de DNA. Ahora vámonos con, ¿cuál es la segunda etapa, Osvaldo? ¿Cuál es el segundo paso? Osvaldo Cruz. La remoción, permítame, sí, la remoción de proteínas en RNA y otras moléculas. ¿Otras macromoléculas como cuáles? Macromoléculas como fosfolípidos, lipopolisacáridos. Carbohidratos, ok. El método orgánico es el más común. Les decía que se utiliza una solución de fenolcloroformo. El fenolcloroformo sirve para remover proteínas. El cloroformo además degrada o desnaturaliza lípidos. Y se utiliza un tercer componente que se llama alcohol isoamílico. Este tiene función de antiespumante. Cuando le agregamos estos compuestos orgánicos al lisado celular, se genera mucha espuma. Entonces, utilizamos un poco de alcohol isoamílico como antiespumante para que nuestra reacción, el segundo paso de la extracción de DNA, que es la remoción de las proteínas, del RNA y de otras macromoléculas, no se genere tanta espuma. Entonces, para eso se utiliza el alcohol isoamílico. Como dice aquí, el fenol y el cloroformo, se puede usar uno, se puede usar el otro, o se puede usar una mezcla de ambos, o una mezcla de los tres. Si se usan mezclados, la proporción principal que se utiliza es 25 partes de fenol, 24 partes de cloroformo y una parte de alcohol isoamílico. 25, 24, 1. En esa proporción se utilizan mezclados. Puede usar el fenolcloroformo mezclado, sería si el fenolcloroformo va mezclado, serían 25 partes de fenol y 24 de cloroformo, ¿ok? Si el cloroformo y el alcohol isoamílico van mezclados, sin fenol, serían 24 partes de cloroformo y una de alcohol isoamílico. ¿Sí o no? Siempre va a llevar esa proporción, 25 partes de fenol, 24 partes de cloroformo y una de alcohol isoamílico, cuando se usan mezclados. ¿Ok? Sí.
Ok. Después de que agreguemos estas sustancias orgánicas, generalmente juntas, o a veces se usa primero con fenol saturado y luego ya con una solución de cloroformo alcohol isomílico, se forman dos fases después de que hacemos vórtex o le movemos muy fuerte o suavemente, sí, pero varias veces de un lado para otro, se forman dos fases cuando se trata de mezclar esto. En la fase inferior se va a encontrar la fase orgánica, la cual está formada de RNA y lípidos. En la interfase, es decir, en el medio, en la parte intermedia, ahí se van a encontrar las proteínas desnaturalizadas. Y en la fase superior, que es la fase acuosa, no la fase orgánica, sino la fase acuosa, es donde está el agua, ahí va a estar el DNA. Les muestro. Miren la imagen. Aquí abajo está la fase orgánica que tiene lípidos y RNA que la representan aquí de color morado. La interfase, si la alcanzan a ver, es como una membranita pequeñita aquí, intermedia blanca. En esa interfase blanca se encuentran las proteínas desnaturalizadas. Y en la parte superior se encuentra la fase acuosa que va a contener el DNA. Miren aquí, de un cultivo bacteriano. Esta es la fase orgánica que contiene ¿qué? María de los Ángeles, que tiene la fase orgánica cuando extraemos DNA después de la centrifugación. RNA y lípidos. Ok, Osvaldo, ¿qué tiene la interfase? Esta membrana blanca que se ve, ¿qué es? Proteínas, profesor. Ok, Karen Ortiz, ¿qué es la fase acuosa? ¿Qué hay en la fase acuosa? Se va a encontrar el DNA. Ahí se va a encontrar el DNA. Entonces ya vimos los dos primeros pasos, lisis celular y remoción de proteínas RNA y otras macromoléculas. ¿Qué nos falta, María de los Ángeles? ¿Cuál es la tercera etapa en el proceso de extracción de DNA? La precipitación. ¿Quién lo dijo? Karen Ortiz. Karen, la precipitación. ¿Cuál de estas tres fases vas a tomar con la micropipeta? ¿La fase acuosa o vas a meter la micropipeta hasta la mitad y vas a agarrar todo lo blanco o la vas a meter hasta el fondo y vas a agarrar todo lo orgánico? Yo agarraría únicamente la fase acuosa. Nada más se agarra la fase acuosa, nada más se toma la fase acuosa. ¿Por qué? Porque precisamente ahí está el DNA, que es lo que nosotros queremos extraer. De nada nos sirve tomar las otras dos capas y es lo que queremos eliminar. Exactamente. Entonces, con mucho cuidado, con una micropipeta, obtenemos la fase superior acuosa y la pasamos a un nuevo microtubo. Y ahora sí viene la tercera parte, que es la precipitación. El DNA es una molécula altamente polar debido a sus grupos fosfatos. ¿Qué carga les dije que tenía el DNA? Negativa. 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 No se les olvide que el DNA tiene carga negativa. Es negativo. Y es soluble en agua porque es muy polar. Es muy polar por los grupos fosfatos. El agua tiene una constante dieléctrica alta de 80. Es decir, cuando se mezcla el agua con el DNA, la constante dieléctrica de esa solución es alta. Quiere decir que el DNA puede solubilizarse en el agua. Eso es cuando hay una constante dieléctrica alta. Pero yo lo quiero precipitar, es decir, quiero hacerlo insoluble. Entonces, lo que agregamos es etanol absoluto o isopropanol absoluto. ¿Qué hace el etanol o el isopropanol? Baja la constante dieléctrica del agua. Cuando estaba con el DNA, la constante dieléctrica era de 80.1. Y si añadimos etanol absoluto, la constante dieléctrica baja a 24.3. Y si la constante dieléctrica baja, el DNA se empieza a hacer insoluble.
empieza a formarse esta maraña aquí. ¿Sí la logran ver? Aquí Sí. está, muy bonito aquí. Es todo el DNA empieza a juntarse, a juntarse, a juntarse. ¿Por qué? Porque ya no es soluble en agua. Porque el etanol con sus grupos OH se empieza a desplazar al agua, uniéndose a los grupos fosfato del DNA y bajando la constante dieléctrica del agua. Entonces, cuando se baja la constante dieléctrica, el DNA precipita. Y ya lo podemos centrifugar y tenerlo en el fondo, y ya podemos tirarle el sobrenadante y quedarnos con el DNA precipitado. Si el etanol absoluto o el isopropanol absoluto está frío, este cambio en la constante dieléctrica es más rápido. Entonces, se recomienda usarlo frío, o si lo vamos a adicionar, se recomienda que esa solución de inmediato, ese tubito, se meta a un congelador de menos 20 grados centígrados o menos 70 grados centígrados, para que el etanol frío baje la constante dieléctrica, se una rápidamente al grupo fosfato, el DNA empieza a disociarse del agua, ya es insoluble y precipita. Pablo de la Luz. Sí, Tu cámara y tu micrófono. voy. Tienes una bacteria. Tienes un cultivo bacteriano. ¿Sí? Lo centrifugas para obtener una pastilla de bacterias y le quitas el cultivo de arriba sobre el naranja. Se quedan las bacterias en una pastilla bacteriana, en un precipitado. Lo lisas. ¿Cómo lo lisarías, Pablo? Pues, Es una bacteria gram positiva. ¿Qué le agregarías al regulador de los? pues proteasas para las proteínas, ¿no? ¿Cuál es la bacteria que se utiliza con mayor frecuencia en un regulador de lisis para obtención de DNA? La caca. Proteína Proteína sacar. sacar. La proteína sacar. Ok, le agregaría proteína sacar. ¿Qué más? PDA para los cofactores y ayudar a ¿Cuáles factores que iones se utilizan como factores de las enzimas de la DNA? los cationes equivalentes, entre ellos el magnesio. El magnesio. Principalmente porque el cofactor de las DNAs me ayuda a estabilizar un poco la membrana. Ok. También agregaría Ya tienes un detergente para la membrana, podría ser SDS. Ok, sí. Y creo que ya para este caso. Ok. Vale, está bien. Sí, lo estoy siguiendo la lista. ¿Lo meterías en la salsa de prep? No sería necesario. De Goldberg sería así como se llama Goldberg. O si no tiene Goldberg, con una canción de manual. Muy bien. Ahora ya tienes el lisado celular. Ya hiciste las fases de la extracción. ¿Qué sigue? Ahora vamos a purificar, entre comillas. Vamos a hacerle todo lo que no queremos. ¿Qué No quiero proteínas y no quiero RNA que puede estar formando ni componentes lipídicos que sobraron por ahí. Ok. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué le agrego? El lisado celular. Ahí está. Perdón, los lavados con cloroformo Se le agrega, no la lavado, se le adiciona y se le agrega. se adiciona, mezclaría y Cuando quieres mezclar, aquí dice qué pasa cuando quieres mezclar esas soluciones orgánicas con mi lisado celular. ¿Qué pasa? no se van a mezclar. No se mezclan, pero empieza a separarse. Se dan las fases, las orgánicas, la interfase y la fase acuosa. Las fases, ¿tienes que centrifugar o no? ¿Tú qué crees?
Para hacerlo así de bonito, tendrías que centrifugar o así que lo dejas ahí y se forma. No, sí, podría usar una microcentrífuga para el tubo. Ya con eso pues, tendría mis fases, tendría mis fases separadas. Y pues estaría por remover la parte superior, que es la fase acuosa, donde está el ADN. Ok. Y ya lo Se lo pasas a un nuevo tubo y ya irías con la tercera parte, que es esta, que le agregarías a ese tubo. ¿A qué le agregarías? Bueno, ya, como ya lo tengo sin los contaminantes, para cerrar lo que sigue es precipitarlo. Para precipitarlo, optaría por hacer agregarle etanol, de preferencia a menos 20 grados para que sea más rápido. Y pues ya esto va a hacer que el DNA precipite para poder trabajar con él. ¿Por qué el etanol absoluto o el isopropanol absoluto, Pablo, generan que el DNA precipite? Bueno, porque los grupos OH del etanol van a empezar a competir, por así decirlo, con el agua para empezar a desplazar y va a interactuar con el DNA y pues, correcta. ¿Qué se baja? Bueno, cambian la constante dieléctrica, la vuelven más baja, o la disminuyen, mejor dicho. Ok. Entonces disminuye la constante dieléctrica y eso hace que el DNA precipite. ¿Ok? Y luego, esto que está aquí flotando, ¿cómo le harías para tenerlo en el fondo, Pablo? Para tenerlo en el fondo, pues tendría que remover el etanol y el agua que agregué. Y si tú le vas quitando, ¿se va yendo para el fondo esto? No, ¿Qué haces cuando tú quieres por peso bajar algo? Pues vuelvo a centrifugar para que vaya hacia abajo. Claro, centrifugas. Y ya cuando centrifugaste, ya decantas, dejas tu pastilla que tiene el DNA y ahora sí, la purificación. ¿En qué consiste purificar ese DNA? En lavarlo. Gracias, Pablo, ya puedes apagar tu cámara y tu micrófono. Una vez que se centrifugó y este DNA se obtiene en la fase inferior pegada al tubo y se quita todo el sobrenadante, todo el etanol absoluto con el agua, se hacen lavados para quitar sales, para quitar contaminantes de fenol, cloroformo o alcohol isomílico. Se hacen uno o más lavados con etanol al 70%, siempre. Se hace uno o se hacen 2 o 3 o más lavados con etanol al 70%. ¿Para qué? Para quitar remanentes que hayan quedado de sales, fenol, cloroformo, alcohol isomílico, etc. Entonces, finalmente se lava. Y ya que tengo ya la pastilla, que es el DNA ya puro, se seca en un aparato que da vueltas como una centrífuga. No traigo aquí la imagen, a ver si la siguiente clase la puedo compartir, si me da tiempo, dependiendo del profesor que le toque en la otra clase, o ahorita enseguida se las busco y se las presento, el speedback, y ahí se meten los tubos y hace vacío y se seca, se quita todo el etanol y ya queda la pastilla de DNA seca y entonces ya le puedo agregar agua porque recordamos que el DNA es soluble en agua debido a que es altamente polar y como ya lo lavamos, pues ya no tiene etanol absoluto, ya no tiene sales, ya no tiene nada, ya está evaporado el etanol, ya no tiene nada y ya le podemos agregar agua. Ya tenemos el DNA listo para su uso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, nada más, ¿podría repetir cómo se purifica? La purificación final del DNA consiste en lavados de la pastilla de DNA con etanol al 70%. La precipitación se hace con etanol absoluto, frío de preferencia.
para bajar la constante dieléctrica y que precipite el DNA. Pero ya quito eso, le quito el etanol absoluto y le quito el agua. Ahora lo que quiero es purificarlo. ¿Cómo lo purifico? Poniéndole etanol al 70, una cantidad determinada, puede ser 1 mililitro, 500 microlitros, dependiendo del protocolo que utilicemos. Y ese etanol al 70 va a remover sales o residuos de fenol o de cloroformo que le hayan quedado al DNA. Nada más lo voy a mezclar así suavemente y lo voy a centrifugar y voy a quitar el etanol al 70. Puedo hacerlo eso una vez o varias veces, dependiendo del protocolo y qué tan puro lo quiero. Y ya cuando ya tenga lavado el DNA, ya ahora sí se seca en un aparato o se puede secar en una campana de flujo laminar o se puede dejar ahí a que se seque en un lugar estéril o semiestéril. Pero generalmente se utilizan estos concentradores, estos aparatos que generan un vacío y cierto calor y que evaporan el etanol rápidamente y queda la pastillita de DNA ya lista para agregar agua, solubilizarlo y ya cuantificarlo y evaluar su integridad y su pureza. Y eso lo vamos a ver cuando veamos la práctica de extracción de DNA. Cómo se evalúa la concentración, la pureza y la integridad o la calidad del DNA. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene preguntas? No, profesor, todo bien. No, pero sí. Profesor. Ok, voy a pasar lista rápido y toman un receso de 10 minutos. Profesor.